el Papa León emitió unas informaciones, unos comentarios, lo cual les voy a citar a ustedes rápidamente. El Papa León XIV, en Bamenda, Camerún, ante la comunidad golpeada por la guerra, dijo lo siguiente, y le cito textualmente: el mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos. Que es cierto lo que ha dicho el Papa en ese sentido, y continúo. Los artífices de la guerra fingen ignorar que basta un instante para destruir, para que toda una vida no sea suficiente, y toda una vida no es suficiente para reconstruir. Se hacen de la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en matanzas y devastación, mientras que los recursos necesarios para la salud, la educación y la reconstrucción brillan por su ausencia. Hay de aquellos que manipulen la religión en el nombre y el nombre del mismo Dios para su propio beneficio militar. Suena puya aquí. Continúo. Económico o político, arrastrando el sagrado nombre a la oscuridad y a la inmundicia. Esto entendemos nosotros muy rápidamente. No hay que ser un científico de la NASA para entender que se trata del contexto de las, ¿cómo se llama eso, Freddy, cuando la gente utiliza la imagen de Dios en vano? Profano. Sacrilegio y profano. Sacrilegio y profanidad. Se refiere a esta profanidad y sacrilegio que Donald Trump ha hecho en dos posts que ha hecho relacionados al Papa, relacionados a Jesucristo, relacionados a la figura divina que en Occidente al menos todos creemos. Y dice la Biblia que hay quien quita, aunque sea una sola tilde de las Sagradas Escrituras. Debemos estar presentados como Jesucristo. Así es. Entonces, estas palabras, el primer pontífice estadounidense de la historia, son me dice aquí la palabra, un aldabonazo moral que está enviando, que está comentando, que está poniendo en la escena internacional. Pero al entender la magnitud de la guerra que nos asola en Medio Oriente, debemos recordar cómo empezó todo. Recuerden que esto ocurrió el 7 de octubre de 2023, cuando un grupo terrorista Hamas perpetró un ataque coordinado más bien contra el territorio israelí. Y ahí inició, señores, y al más reperpero, como decimos aquí. El lugar más sagrado, el lugar más sangriento más bien, fue el festival de música de Supernova. Desde el punto de vista de los atacantes, ahí se estaban cometiendo actos de improperios que no iban contra la moral. Ese es el punto de vista de ellos. En el punto de vista israelí es que fue un ataque a civiles que no tenía ningún tipo de justificación. Este evento fue detonante. Desde entonces que ocurrió ese ataque, la respuesta israelí ha dejado, según fuentes palestinas y organismos internacionales, atención, audiencia, 72.120 muertos en Gaza y Cisjordania, 30.000 en el último año y medio, 757 desde la tregua de octubre de 2025 y 70% mujeres y niños. Ahí es donde la situación nos toca, porque no tienen nada que ver las mujeres y los niños y la gente que nada tiene que ver con estos enfrentamientos bélicos por ideologías, porque yo soy el hombre, yo soy el macho alfa, yo soy el que resuelvo, yo soy el que hago las cosas y yo tengo derecho, yo soy el que tengo la razón. Cada lado de esta situación es lo que piensa, que ellos tienen la razón. Señores, en Líbano, más de 2.000 muertos y 1.2 millones de desplazados, con más de 1.400 edificios arrasados, según imágenes satelitales de la BBC. Yo tengo ya rápidamente algunas preguntas para Humberto, que nos apoya siempre con estos temas para debatir en la mesa. Humberto, sobre esto que estamos hablando de este evento que inició con ese ataque que se hizo, ese festival de música, queremos saber las respuestas y tus impresiones sobre esto que ha dicho el Papa León XIV, especialmente que es el primero Papa que procede de Norteamérica y que previo a su elección Trump hizo una de él y se puso como el Papa, él mismo. O sea que él estaba ya mandando un mensaje internacional, un mensaje, aunque sea el espacio etéreo. Y se atribuye a haberle elegido a él el Papa. Si no es por mí, tú no estuvieras ahí. Exacto. Entonces, las impresiones
sobre esas frases que emite el Papa, que se entendió muy claramente que les está hablando a Trump y a su gobierno en este momento? Pues el Papa León XIV es un jefe de Estado, tiene una actitud política y una actitud religiosa. No es exactamente lo que se plantea o se plantea en la doctrina católica de que es el representante de Dios en la tierra y es infalible. No es infalible. Y para entender el conflicto del Medio Oriente, y el Papa León XIV es de mi simpatía, sin duda ninguna, ¿eh? Primero porque históricamente la doctrina social de la Iglesia, que es la base de los partidos democristianos, la mayor parte de ellos ya desaparecidos en este mundo tan cambiante, pues nace del Papa León XIII. Y no hay duda de que León XIV es un admirador del Papa León XIII y por eso el nombre. León XIII es el Papa que en el año 1891 pues publicó una encíclica que es la Rerum Novarum o sobre las cosas nuevas, que es la base de la participación de las juventudes católicas en la política y construyeron partidos muy, muy fuertes. En Europa, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, Angela Merkel era o es parte del Partido Democristiano alemán y duró más de 20 años como primera figura de la política alemana. También en Italia el Partido Democristiano también fue bastante fuerte. Giulio Andreotti fue su líder durante muchos años. Y en América Latina el Partido Democristiano más fuerte son tres los que se construyeron. El Partido Democristiano de Chile, la DC, donde a mí me enseñaron política. El Partido COPEI de Venezuela, donde también me enseñaron política. Y el Partido Reformista Social Cristiano, en el cual milité, no sé, durante tantos años. Pero ese tema hay que marcarlo en lo que es, lo que tiene que decir el Papa y la responsabilidad de un gobierno. O sea, el Papa debe plantear una posición desde el Vaticano como jefe de Estado y como sumo pontífice que se aleje obligatoriamente de lo que son los asuntos tan terrenales como la guerra. Ahora, el presidente Trump desde Estados Unidos también tiene una responsabilidad. Incluso Melania Trump en el día de ayer publicó una declaración escrita donde detalla lo que es su admiración por este hombre que está en el centro del escrutinio público permanentemente y tiene una enorme situación bajo sus hombros en este momento que ni siquiera él creó, porque es la realidad. Iván, en el guión está perfectamente descrito. Esto comienza en un tiempo donde los años de tranquilidad en el Medio Oriente se multiplicaban, que quede claro. Los atentados de octubre del año 2023 fueron el resultado de las conversaciones y fecha puesta ya de parte de Arabia Saudita con Israel para firmar los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham que llevaban la paz y la tranquilidad a esta región fueron boicoteados por el llamado eje de la resistencia de Irán. Esa es la realidad. Quien armó esta guerra no fue Israel ni Estados Unidos. Quien comenzó esta guerra fueron los iraníes y el llamado eje de la resistencia. ¿Qué es el eje de la resistencia? Hezbollah en el Líbano, y ahí está la guerra. Ayer ya se declaró una tregua de 10 días. 10 días. Y eso es milagroso. ¿Sabe de cuándo no había una tregua? Nunca hubo tregua. 40, Nunca hubo 40 tregua. En la años. fundación de Hezbollah, en el tema de Israel, nunca hubo la firma de ninguna tregua. Se detenían los bombardeos y se detenían el problema, pero siempre volvían porque no había paz de ningún tipo. Por lo menos aquí hay 10 días para discutir. Y eso creo que habría que analizarlo más profundamente. Por sobre el Papa, porque lo del Papa es retórica. Estos son discursos. Pero el eje de la resistencia, Hezbollah en el Líbano, Hamas en la Franja de Gaza, Al-Assad en Siria, que tenía
una presión permanente sobre la frontera norte de Israel. Irán, por supuesto, que era el jefe de todo y quien financiaba. Los hutíes en Yemen. Es decir, usted tiene una situación bastante complicada y me faltaron todavía. Hay las milicias que están en Irak. Entonces tú dices, pero es que tiene 6 o 7 frentes en un solo país. Entonces la ruptura de esto con el objetivo de boicotear los acuerdos de Abraham es que provoca la guerra. Ahora, esta interdicción entre Donald Trump y el Papa, eso va a seguir obligatoriamente, porque son dos visiones diferentes de lo que es la política y la era actual. Donald Trump no es necesariamente santo de mi devoción, pero está ejerciendo un papel. Y ese papel es cargar con el peso específico de Estados Unidos y cumplir con una agenda. Cumplir con una agenda. En el día de hoy, por ejemplo, publican, yo lo saqué por aquí, uno de estos dos móviles, la capacidad o lo que está produciendo Estados Unidos en carburantes, que incluye gas natural y petróleo. Dobla ya la capacidad que tiene Arabia Saudita de producir, lo que era el mayor productor del mundo. Es decir, la guerra desde el punto de vista comercial ha beneficiado enormemente a Estados Unidos hasta este momento, porque se ha convertido en el mayor proveedor de gas natural del mundo y también el mayor proveedor de petróleo del mundo hasta este momento. Se dice que está vendiendo lo que es el tema de la cantidad de petróleo que tiene guardado desde el punto de vista estratégico, pero también está produciendo más petróleo, sobre todo porque está refinando todo el petróleo que está produciendo Canadá y está refinando también por la calidad del petróleo que surge de los pozos petroleros de Venezuela, también también el petróleo de ahí. O sea, sí, hay una cantidad de cosas ahí que creo que esto de que Jesucristo, que vino, que se puso con una cachucha, para mí eso no tiene ningún tipo de importancia. Gracias, doctor. Muchas gracias. Freddy Aguas Vivas. Bueno, la pregunta tuya es la misma, pero quiero recordarte lo siguiente. El Papa se refirió a este evento que ocurrió el 7 de octubre y sobre esto te pregunto lo siguiente. ¿Cómo se inserta este evento en tu análisis, en ese análisis crítico que hace el Papa y cómo tú ves la mirada de lo que él ha dicho? ¿Crees que el Papa debería haber mencionado explícitamente el 7 de octubre para ser equilibrado? Y también la retórica de lo que realmente produjo la guerra, si ese evento artístico que fue el primer ataque fue fortuito, fue por las razones que explica Humberto, o si tú entiendes que hubo tal vez detrás de eso otra cosa más. Pero lo primero que yo quiero es felicitar al Papa porque ha sido valiente. O sea, la gran mayoría de los papas, esos conflictos miran para otro lado, se tapan la nariz y miran para otro lado, porque no se sienten con la fuerza suficiente como para enfrentarse a los Estados Unidos y a Occidente, que actuaba como bloque, que realmente siempre ha existido la complicidad de los grandes países europeos y los Estados Unidos y otras potencias. Pero el Papa está haciendo su papel, la paz, señores. Tú sabes lo bien que se desarrolla una sociedad, una humanidad, bajo los preceptos de la paz, el respeto al derecho ajeno, el progreso. Pero no, hay gente que vive de la guerra, o sea, que sueña, come, vive con la guerra. Y ese es su quehacer. Entonces, contradecir al Papa, es más, sacaliñarle, como decimos en Baní, sacaliñarle que, no, yo te nombré, yo hice presión, pregúntale al hermano que tiene. Entonces, es una forma mezquina de hacer política, porque aun cuando tú hubieses sido que impulsaste este proyecto del Papa, este Papa es un león, ¿tú sabías? 14 veces es un león. Aunque tú hubieses de verdad impulsado ese papado, ten la prudencia, la decencia, la magnanimidad de guardar silencio sobre eso, porque ese no es el tema en debate. Entonces, da pena que se trate al Papa, que lo único que está pidiendo es paz. No está pidiendo a favor de una nación o de otra. Paz, que todo el mundo se siente en una mesa de negociaciones
a procurar la paz. Y entonces, siguiendo los lineamientos de Jesucristo, porque Jesucristo, la prédica de Jesús todo el tiempo fue de paz, de armonía. Aparte de cuando él se enforforó y le entró a rebencazo a los mercaderes del templo, después tú no encuentras actos de violencia de Jesucristo. Tú no ves en la Biblia entera, no hay blasfemia de parte de Jesús, no hay agresiones. Y entonces, bueno, hay que respetar a la Iglesia Católica, como hay que respetar a la Iglesia Evangélica y a todas las denominaciones, porque lo que están es procurando paz y armonía. ¿Qué sería el mundo, la humanidad, sin una guía moral que representa las creencias religiosas? Son fanatismos, sin embargo, son una guía moral que constriñe muchas cosas que podrían pasar. Así es. Antes de pasar en el siguiente capítulo de este tema, saludar a Belkis Magalis, que está siempre conectada y que le encanta cuando Freddy mete palabras como rebencazo. Son las cosas que nos recuerdan. ¿Qué significa eso? ¿Oíste? Fue los fuetazos que le dio Jesús a los mercaderes en el templo, eran rebencazos. Una cosa es un fuetazo y una cosa es un rebencazo. Pero mire qué cosa. ¿Cuál es la diferencia? Belkis está en Italia, ella sabe lo que es rebencazo. Humberto, que está aquí, él no sabe lo que es un rebencazo. No sabe lo que es un rebencazo. No tengo idea. Parece que, como dice Freddy, Humberto es Poppy, señores. Hay unas fustas especiales que la hacían artesanalmente en la casa. Los viejos siempre tenían una soga mojada para darte unos rebencazos. Así es. Es un dominicanismo. Un rebencazo, así es. Un dominicanismo y del campo. Bueno. Señores, continuamos con el tema. La cápita siguiente es sobre... Yo no he terminado con... No, pero bueno, todo sigue, porque lo que quiero decir es que el 7 de octubre fue el detonante de esto. Sí. Por X o por Y fue el detonante, la respuesta israelí ha sido masiva y el Papa nos llama a una reflexión moral. ¿Qué te falta decir, Freddy? Yo sigo con el tema de la crueldad contra civiles, hospitales y colegios y guarderías. Si quieres terminar ahí o seguimos con esto. No, vamos a seguir con esto, porque esto ustedes han puesto el inicio de un proceso histórico tan neurálgico y tan impactante, poniéndola de manera inocente, poniéndola en un inicio, empezando en un periodo o en un evento que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Por qué? ¿Y quién ha dicho que el conflicto en el Medio Oriente empezó el 7 de octubre por un atentado terrorista que hizo Hamas? Nadie. ¿Quién ha dicho? Entonces, ¿cómo es posible que usted me venga a meter que esto empezó porque Hamas atentó contra Israel? Sí. Ah, pero qué bueno, ¿eh? Hamas atentó contra Israel y produjo un acto terrorista repugnable, rechazable, abominable, el acto terrorista de Hamas. Totalmente. No se puede aceptar bajo ningún concepto. Sin embargo, ¿hoy qué había hecho Israel antes del 7 de octubre? ¿Qué había hecho? No había hecho nada. Israel estaba rezando en las mezquitas. ¿Qué usan los israelitas? En el budismo, mezquita o iglesia, templo. Ellos estaban rezando en su templo, no hicieron nada y de repente Hamas vino y los agredió y los asesinó y los mató. ¿Cuántos murieron? 2.700 ciudadanos israelíes murieron y 400 y pico fueron tomados como rehenes. Y yo les digo, empezó ese problema ahí. Ok, miren estos datos nada más, Iván, para terminar con mi exposición. Dicho esto, te hago una recopilación rigurosa desde el año 2000, no más para atrás, no, del 2000 hasta el 2026, separada por territorio, Gaza, Palestina, Líbano e Irán. Gaza y Palestina del 2000 al 2026, este es el principal escenario del conflicto. Segunda intifada, 2000 al 2008. Palestinos muertos, 6.000, más o menos 6.000. Total de ambos lados, 7.400. 6.000 palestinos, el atentado mató 2.700. Principales guerras en Gaza, 2006, conflicto en Gaza, palestinos muertos, 416. 2008-2009, operación Kasli, palestinos muertos, 1.300 a 1.400, con la ONU y gente de la ONU y gente de la ONG, muertos. Guerra de Gaza, 2014, palestinos muertos, 2.100 palestinos muertos. 2021, conflicto en Gaza, palestinos muertos, 250 a 260. Guerra actual, desde octubre del 23 al 26, palestinos muertos, 25.000 a 30.000 palestinos muertos.
Total aproximado, son 72,000. Esto es una recopilación mediatizada. Total aproximado del 2000 al 2026, Gaza y Palestina, 45,000 palestinos muertos. 45,000. Ellos por 2.700, una abominación, no debió morir un israelita. Pero por 2.700 ya van por 72,000. ¿Ustedes saben cuántos niños había en esos 72,000? 17,500 niños. Y muerte de mujeres y de hombres viejecitos asesinados por los bombardeos de Israel. Entonces, el Líbano, guerra del Líbano de 2006, 1.200 muertos en el Líbano. Escalada reciente del 2024, 3.700 muertos en el Líbano. Y esto es grande. Después del Líbano se va a Irán. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Señores, cuando se hace el atentado de Hamas, que es un estilo de lucha que tienen esos terroristas que entienden que mientras más matan, más se reivindican. Cuando se hace ese atentado, hacía años que Israel tenía sitiada Gaza y sitiada Palestina y tenían una agresión permanente. Todos los fines de semana, 2 muertos, 3 muertos, pero palestinos siempre. Siempre los muertos los ponían. El ejército israelita es muy rígido, muy duro, párate ahí y te dispara. Entonces, señores, no es verdad, no se crean que el conflicto empezó cuando se hizo el atentado de Hamas. Era la reacción, era la respuesta, era la venganza de ese atentado a la cantidad de agravios, de asesinatos, de maldiciones que tenía el pueblo palestino, asesinado vilmente por las fuerzas regulares de Israel. Así es. Vamos, señores, a los hechos concretos. El Papa dijo que basta un instante para destruir. Los informes sobre el terreno muestran que nada ha sido respetado. Hospitales con enfermos dentro, colegios con niños, guarderías con bebés, mercados, ambulancias. La pregunta para Humberto Salazar es la siguiente. Según la OMS, y qué bueno que tenemos un doctor en medicina aquí, más de 80% dice de los hospitales en Gaza han sido dañados o destruidos. El hospital Al-Shifa fue asediado durante semanas. Médicos Sin Fronteras han documentado ataques a ambulancias. UNICEF confirma que más de 85% de las escuelas han sido destruidas o dañadas. Ninguna guardería ha quedado intacta. Desde su perspectiva, doctor, ¿es esto un daño colateral o es una estrategia deliberada de destrucción de infraestructura civil? O más allá, le agrego yo, destruir la parte más sensible de una población, de una civilización como la que está instalada allí. ¿Qué civilización? La civilización de ellos. ¿De cuál? Lo que es Irán, lo que son ellos. ¿De quién? Ah, dices de Irán. De Irán. Yo pensaba que estabas hablando de Gaza. La civilización persa. Pensaba que estabas hablando de Gaza. No, mira, es que lamentablemente hay que ir a la historia. Y yo no quiero ser reiterativo porque de verdad, o sea, el análisis tiene que ser histórico, obligatoriamente, no hay otra forma de entender lo que pasa ahí. ¿Por qué hay tanto pleito y tanta gente que muere y tantos bombardeos? La razón histórica es que no se quiere reconocer la existencia del Estado de Israel, punto. Y no se quiere reconocer desde el año 1948, cuando nace el 14 de mayo de ese año el Estado de Israel, fruto de una resolución de las Naciones Unidas. Fruto también de la salida de quien era dueño del territorio hasta ese momento, que era el Reino Unido, era Inglaterra el que manejaba eso. Todos esos países que ustedes escuchan, esos nombres tan rimbombantes, son un invento de Occidente, pero no de los Estados Unidos. Esos son un invento de 3 países principalmente, que ganaron la Primera Guerra Mundial. Sobre todo 2 de ellos, Francia y el Reino Unido, que ahora se lavan las manos, miran para el otro lado y se les olvida que son esos países los que causaron más muertes en la era del colonialismo. Esa es la verdad. Entonces quieren jugar a la política y al izquierdismo, al derechismo. Eso no tiene nada que ver una cosa con otra.
Israel hay partidos de derecha, partidos de izquierda, partidos religiosos, partidos de todo, porque Israel es la única democracia que existe en esa región. Y el Papa, cuando habla de tiranos, debe chequear quiénes gobiernan el Medio Oriente. Una sola democracia. No hay democracia ni en Siria, ni en el Líbano, ni en Irán, mucho menos. Una dictadura teocrática desde el año 1979. Ni en Irak tampoco hay una democracia, ni en Arabia Saudita hay democracia, ni en Qatar hay democracia, ni en Dubái hay democracia, tanta gente que va de turismo, para que sepan, esos son todos monarquías. La única democracia que hay en esa región es Israel. ¿Y qué pasó cuando Israel nació en 1948? Que lo invadieron, dijeron que no tenía derecho a existir. Esa es la razón. Ahí podría no haber guerra y es lo que tiene que plantear el Papa, que andaba metido en una mezquita. Los musulmanes y los cristianos no comulgan porque el Dios es diferente. Es la realidad. Entonces tienen un arroz con mango en la cabeza, que yo no sé ni siquiera qué representan. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió en 1948? Que a Israel lo invadieron y no tenía ejército, había acabado de nacer. Lo invadió Egipto, lo invadió Jordania al mismo tiempo, lo invadió Siria, lo invadió el Líbano, lo invadieron para que aquí usted no puede estar en esta tierra, a pesar de que le dieron un derecho de propiedad y dividir ese pedazo de tierra en dos. Dijeron que no, y al decir que no, construyeron estados terroristas para tratar de destruir al Estado de Israel. Volvieron otra vez en 1966 y fueron derrotados en 6 días. Volvieron otra vez una guerra de agresión contra Israel en 1973. Esa es la historia. La guerra del Yom Kippur, y Golda Meir por poco pierde Israel, por poco desaparece. Sin embargo, pudieron resarcirse y derrotaron a Egipto, derrotaron a Siria, derrotaron a Jordania. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la no reconocer la existencia del Estado de Israel. Y como mi querido amigo Freddy le gusta tanto hablar de la Biblia, y yo me crié en ese ambiente, la Biblia dice claramente: el que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido. Bueno, pues en algo esa es la realidad, esa es la profecía. Créala usted o no lo crea, ese no es mi problema. El tema es que como argumento religioso el Papa también debería ir otra vez a leer la Biblia. El Papa es un ente político y claro, refleja lo que es. Yo creo que está cumpliendo su deber. ¿Cuál es su deber? Predicar la paz. Ahora, predicar la paz con matices. Y yo quisiera la paz, que no hubiera más guerra, que no murieran niños, que no arrasaran Gaza, que no arrasaran Irán, que dejaran Irán existir. Todos tenemos derecho a estar en este planeta. Pero ¿por qué tanto odio contra el Estado de Israel? ¿Por qué dice? Es como si los haitianos dijeran que nosotros no tenemos derecho a existir, como está en su constitución, exactamente igual. Isla única e indivisible y manejada por nosotros, los que vivimos ahí en la parte oeste de la isla de Santo Domingo. Así, ¿no? Pongámonos de acuerdo. ¿Saben por qué nosotros existimos? Porque derrotamos a los haitianos en guerras y porque somos mucho más desarrollados. ¿Por el desarrollo de qué? De un sistema democrático. Pero ¿quién ha dicho que usted tiene derecho a negar la existencia de un país que es su vecino? ¿Por qué? ¿Cuál es el odio que tienen contra los judíos? Los judíos son, como pueblo, el origen de su propia religión, porque ellos reconocen incluso a Jesucristo como Dios también, o uno de los profetas. Alá es el mismo Dios que se supone que nosotros adoramos, aunque no es el mismo para nosotros. El de nosotros es 3 en 1, el de ellos es uno solo. ¿Ve cuál es la diferencia? La diferencia es, pueden aquí traer todos los muertos que quieran y ponérmelo aquí enfrente. Los muertos son de los dos lados. El país que tiene menos habitantes soporta los atentados terroristas, la muerte de los pobres ancianos en los autobuses, las bombas incluso,
en lo que es su territorio y tiene que defenderse constantemente. ¿Qué quiere? ¿Que le tiren flores? No, así no. El eje del mal es lo mejor de esta guerra, el eje de la resistencia más bien, creado por Irán contra Israel, ha desaparecido. Ya no queda ninguno. Ahora le toca a Irán, que ya llegó a un acuerdo, y lo anunció ayer el presidente Trump, ya llegó a un acuerdo para entregar lo que es el uranio enriquecido, y la retórica puede ser muy linda y muy guerrillera, pero Irán definitivamente no está en capacidad ya económica de sostener esta guerra. Esa es la situación. Ahora, lo del Papa es algo que es algo al margen totalmente, que está muy por debajo de lo que es una realidad geopolítica que se expresa ahí en esa región. Y yo creo que vamos a una solución. Eso es lo que yo creo. La semana que viene tendremos una solución. Yo creo en eso. Bien, muchas gracias, doctor. Pregunta para Freddy Aguas Vivas sobre hospitales y escuelas y crímenes de guerra. Freddy, usted ha dicho que Israel ha cometido y comete crímenes de guerra, los ataques a hospitales y a escuelas están prohibidos. Esto está prohibido por la Cuarta Convención de Ginebra. El Papa dijo que hay aquellos que arrastran lo sagrado a la oscuridad. ¿Cree usted que estos ataques constituyen crímenes de guerra? Y si es así, ¿por qué el Centro de Prevención, el Instituto de Prevención de este tipo de eventos, no ha actuado con la misma celeridad como ha hecho en otros conflictos? Mira, en este conflicto no existe una sola duda de que se han cometido crímenes de guerra, pero múltiples, muchos crímenes de guerra. Y esos crímenes van a ser procesados. Lo que pasa es que hay que esperar que pase esta ola de efervescencia guerrerista, bélica, para entonces que la humanidad se encamine. Las Naciones Unidas tienen su prestigio en juego hace muchos años, con muchos conflictos en los cuales ha fallado en arbitrar correctamente. Sin embargo, esos conflictos que las Naciones Unidas han ido haciéndose, se tapan la nariz para no recibir el hedor y entonces deja que las cosas, dejar pasar, dejar hacer. Entonces, esos crímenes de guerra van a ser juzgados, pero por una sociedad que viene ahora, es una sociedad posguerra, que tiene que sentarse a repartir responsabilidades, porque no pueden, señores, no pueden morir 70, 80 mil, 100 mil ciudadanos a mansalva, acribillados como genocidio, y que no se haga nada al respecto. Por lo menos la sensación de justicia, de que se le hizo justicia más tarde o más temprano, es fundamental. Por eso yo creo que hay dos cosas. Primero, el Estado que sí se reconoció en 1948 fue el de Israel. El Estado que no se reconoció, que hubo que luchar 40 años con la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, de Yasser Arafat. El Estado que nunca se ha querido reconocer de Palestina. Mira, ahora borran a Gaza de la faz de la tierra, a bombardeazo limpio, y están haciendo un risol arriba de los escombros de 65.000 muertos, 72.000 muertos. Están haciendo un risol. Entonces, ¿qué respeto hay por esa? Pero la guerra se puede terminar, no porque Irán no aguante más. Es que las partes ya están agotadas. Todos necesitan la paz, todos, pero urgentemente. La necesita Irán, pero la necesita Israel, la necesita Estados Unidos, la necesita Gaza, la necesita todo el mundo. Hamas, la necesitan los Hezbollah, la necesitan los hutíes. Todos necesitan un alto al fuego. No se resiste. La crisis económica, si dura 2 semanas más, el entaponamiento del estrecho de Hormuz, si dura 2 semanas más, la crisis económica va a empezar a tocar a las puertas de las grandes naciones, porque ya lo está haciendo. Miren, nuestro país hoy se ha reservado, ha asumido el presidente de la República, un gran gesto de Luis Abinader, ha asumido el alza para no aumentar el precio de los combustibles a los ciudadanos dominicanos, pero se le está metiendo en la costilla un par de miles de millones de pesos que tiene que cogerlo para subsidiar lo que es el costo de la factura petrolera. Entonces, la guerra la necesitaban acabar todos, incluyéndonos a nosotros los dominicanos, que se acabe eso, que empiece a fluir el petróleo para que se deprima el precio y entonces nosotros volvamos a los niveles anteriores. Porque si dura 2 semanas más, cercano a los $100, Humberto decía ayer que estaba calculado a 66, $67 el barril,
y resulta que andaba por los $100 el barril. ¿Quién aguanta eso? ¿Quién? Y esos combustibles y esos fertilizantes impactan en casi el mercado de la alimentación, por ejemplo, de los productos alimentarios. Casi todos son impactados por esta crisis del transporte de mercancías. Entonces, Iván, era necesario parar esa guerra, pero necesitaba Rusia, necesitaba China, pero Rusia de verdad que no está en la guerra, necesitaba que se parara esta escalada del alza de los petróleos, y lo necesitaba China y lo necesitaban las grandes naciones. Está 91.66. 91 sigue estando demasiado alto para la República Dominicana. Así es, miren, un preámbulo para la pregunta siguiente que es para Humberto Salazar. El preámbulo es el siguiente: el 70% de las 72.120 víctimas son mujeres y niños. UNICEF ha documentado que más de 15.000 niños han perdido la vida, miles más están desaparecidos bajo los escombros. Mujeres embarazadas han perdido la vida sin poder dar a luz. El Papa dijo que los artífices de la guerra se hacen de la vista gorda. Desde su perspectiva, Humberto, y habiéndole dado el preámbulo ya, ¿es aceptable que el 70% de los que han perdido la vida allí sean civiles vulnerables? ¿Y cuál es el umbral de tolerancia de Israel para las bajas civiles? Lo mejor que tiene esta época es que van a cerrar las Naciones Unidas por mentirosa. Naciones Unidas es una organización que se ha convertido en el refugio de los antinorteamericanos, pero paga por Estados Unidos. Estados Unidos que paga. Y ya lo habló Guterres hace unos días. No llegan a julio si Estados Unidos no paga. Y el gobierno norteamericano no les paga ahora. Naciones Unidas es una organización que se convirtió igual que USAID, USAID hizo lo mismo, en el refugio de los globalistas y wokistas del mundo. Eso es Naciones Unidas, y por eso nadie le hace caso a esa organización. ¿Quién ha dicho que a alguien importa lo que diga Naciones Unidas en esta etapa de la historia de la humanidad? Esa organización ya cumplió con su papel, cumplió con su objetivo, y hay que rediseñarla y buscar otra forma en que los seres humanos se pongan de acuerdo. La mayor parte de esas cifras son publicadas por agentes precisamente de los antijudíos del mundo, esa cifra de Naciones Unidas. Y eso está totalmente demostrado. El que acabo de dar es UNICEF. Eso es de Naciones Unidas. UNICEF es Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas para la Infancia y la Niñez es UNICEF. Todo eso es Naciones Unidas. Naciones Unidas se convirtió en lo que es la plataforma de producción de una cantidad de noticias e informaciones y estudios, entre comillas. Incluso en la República Dominicana ha parecido eso, que quede claro. También en Naciones Unidas todos esos movimientos de apertura al país vecino, mandaron incluso a el sobrino de Vargas Llosa a meterlo en la frontera. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Como jefe de lo que es el tema de los refugiados, porque República Dominicana fue acusado por Naciones Unidas de ser un país racista. Si no abrimos la frontera para los haitianos, nosotros somos racistas. Eso es lo que hace Naciones Unidas. Yo trabajé en varios de los proyectos de Naciones Unidas y yo sé de qué tratan. Ese es el pensamiento más wokista, o lo que llaman ellos avanzado de la historia, donde su papel principal es defender a los homosexuales, a las lesbianas, los pequeños grupos que son los que han llevado incluso al Partido Demócrata en Estados Unidos a la situación en que está en este momento. Y es que ha construido a Donald Trump esa actitud de que yo soy más avanzado que tú y tú tienes una mentalidad retrógrada y atrasada, y yo no acepto eso. Datos de las Naciones Unidas no los tomo en serio, y menos ahí. Porque se demostró de que agentes de Hamas, agentes iraníes, agentes incluso de Hezbollah y todos esos grupos antijudíos son los que manejan cifras como esas. Es imposible ni siquiera de tomarlo en serio, simplemente porque eso no existe. Eso no es cierto. Ahí, y lo que no dice ahí es que cuando Israel va a bombardear algún lugar, manda octavillas
hace vuelos rasantes de aviones para enviarle información a la gente que salga de ahí. Lo que no dice ahí es que el dinero que se entregó a Hamas, a Hezbollah y a la mayor parte de esos grupos, que son grupos que son cogobierno en muchos de esos territorios, porque Hamas era el gobierno de la Franja de Gaza. ¿En qué se invirtió? En túneles para guardar misiles y guardar guerrilleros para atacar a Israel. O sea, Israel tiene que quedarse con los brazos cruzados, no hacer nada, porque ahí viven mujeres y niños y que lo van a juzgar en un juicio que se hace, qué sé yo, por allá, en Holanda, que está ahora el tribunal, en Países Bajos que anda, el tribunal de que eso es crímenes contra la humanidad. Yo no creo nada de eso, Iván. Todo eso son informaciones falsas. Eso es una guerra. Y como es una guerra de supervivencia para Israel y de agresión para los demás, Israel lo que está haciendo es defenderse. ¿Y se defiende cómo? Como se defiende alguien que entiende la guerra, atacando. Sí. Si no hubieran construido, incluso hay un hospital muy famoso en Gaza que fue usado como cuartel general de Hamas para atacar a Israel. Ahí está. ¿Cómo se descubrió? Cuando Israel invadió Gaza. Vuelvo y repito, el problema es que no quieren aceptar que Israel existe. Una sola, aparte, un error histórico. Las Naciones Unidas le dio la mitad del territorio de lo que llaman Palestina a los palestinos en 1948. Era un solo territorio y dos naciones. El tema es que no quieren aceptar que Israel debe estar ahí. Israel se va a defender siempre, como nos defendemos los dominicanos. Así es. Freddy, contexto para ti rápidamente, y creo que en esta ocasión ustedes sí van a estar de acuerdo. Te reitero los 15.000 niños que perdieron la vida, mujeres embarazadas desvividas también. ¿Por qué, Freddy, la comunidad internacional ha sido tan ineficaz para proteger a los niños? ¿Y dónde está la responsabilidad de la ONU de proteger? Adelante, Aguas. Mire, ya Humberto te dijo ahorita qué hay que hacer con la ONU. Pues la ONU de verdad realmente es una maquinaria burocrática de bien vivir para los funcionarios. Eso es verdad. Yo la Diana. Eso es verdad, exactamente. Exactamente, no, es verdad. Muy buenos seminarios, cócteles, viajes, tiene tratos VIP. Y cuando tú vas que la humanidad necesita de repente la intervención de las Naciones Unidas. Tú me permites, Freddy. Sí, cuando yo dirigí el programa VIH-Sida en el país, que la ONU tiene una parte de eso que es ONU-Sida. Sí. Y viajamos tanto que yo una vez en un seminario donde estaba el banco de las Naciones Unidas, el BID es de acá. El Banco Interamericano. El Interamericano es de esta región, el Banco Mundial. El Banco Mundial. En una isla. Yo solté en medio de la reunión, digo, el día que se cierre, que se termine el tema de la ONU y todos estos viajes, van a quebrar muchas agencias de viajes y líneas aéreas. Ellos mismos ponían sus líneas aéreas. Es verdad. Entonces las Naciones Unidas ha sido un fracaso en todos los sentidos. Sin embargo, yo pienso que el principal fracaso de las Naciones Unidas se produce cuando permiten el derecho al veto. ¿Por qué? Porque las grandes naciones, los grandes hegemones tienen siempre un control de los grandes temas. Y entonces siempre tienen intereses mezquinos metidos en medio de las grandes políticas. ¿Qué pasa? Que cuando una nación, un tema está afectando a las Naciones Unidas, a la humanidad, y de repente se toma una resolución, dice Rusia, no, yo no estoy de acuerdo. Hasta ahí llegó la resolución. Hay que coger por un zafacón, se echa en el zafacón, porque una nación de 193 países que tienen las Naciones Unidas, resulta que aunque China diga que no, Estados Unidos diga que no, o Rusia diga que no, creo que Inglaterra. Sí, hay 5, lo de la Segunda Guerra Mundial. Hay 5 grandes hegemones que tienen el poder de veto. ¿Qué es eso? La totalidad de los países, 192 países, aprueban una resolución. Y con que uno de esos 5 países diga que no, se anula esa resolución definitiva. Entonces, es poco democrático, es improcedente, es insustancial, porque no funciona, así no funciona la regla, porque no hay forma
de que la gran mayoría de los países puestos de acuerdo en un tema y de repente viene China, Rusia, Estados Unidos y la vetan, y el poder de veto entonces le hace un daño tremendo a las Naciones Unidas. Hay que repensar una nueva entidad mundial que se respete a sí misma y que se dé a respetar para que las naciones podamos vivir en armonía. Y que se acaba el buen vivir de la ONU, ¿verdad? De la ONU. Señor, hay una pila de funcionarios que viven de esa viajadera, los viáticos, es un resort, es un club de turismo de viajar por el mundo, las Naciones VIP Unidas. sobre todo, VIP. no cualquier club de turismo. Señores, miren, Humberto, las imágenes satelitales de la BBC muestran más de 1.400 edificios demolidos en el sur del Líbano, incluyendo una mezquita, 1.200 millones de desplazados. Netanyahu anunció una tregua de 10 días, pero la condicionó al desarme de Hezbollah y dijo que Israel mantendrá una zona de seguridad hasta la frontera con Siria sin retirar tropas. ¿No es esto en esencia una anexión del territorio libanés? ¿Cómo se diferencia la destrucción de los pueblos libaneses de lo que Israel ha hecho en Gaza? Yo estoy sorprendido de que hayan llegado a un acuerdo. Y en la mañana de hoy iba a investigar, no me dio tiempo ayer, con quién fue el acuerdo, porque hay que saber lo que es el Líbano primero. El presidente Trump, aparentemente, Marco Rubio, que fue que manejó el tema, aparentemente no, eso ya es real, sentó en una mesa de negociaciones a líderes del Líbano con Israel para llegar a un cese al fuego. Ahora, ¿quién gobierna el Líbano? Hay que saber quién gobierna el Líbano. El Líbano tiene un gobierno tripartito, porque en el Líbano confluyen los cristianos maronitas, que era la mayoría, en el siglo pasado era la mayoría los cristianos maronitas. El Líbano era una dependencia o era parte de las posesiones francesas en el Medio Oriente. En el Líbano se habla francés. Era llamada la Suiza del Medio Oriente. Los palestinos, ¿cuándo llegaron los palestinos ahí? Los palestinos llegaron ahí después de 1948, en poca cantidad, pero masivamente después de la guerra de 1973. Se asentaron ahí en el norte del Líbano, sur de Israel, siempre se me confunde. Y la división, sobre todo el área que es Palestina, donde está Hezbollah y donde se desarrolló de Hezbollah, y el resto del Líbano es el río Litani, que queda entre la frontera norte de Israel, la frontera sur de Israel y lo que es el Líbano en sentido general. ¿Quiénes más están ahí? Los musulmanes chiitas. Hezbollah es parte del gobierno del Líbano y está en el parlamento. Y también los musulmanes sunitas. Escuchen, es un gobierno tripartito. ¿Cómo se divide? Un presidente que es cristiano maronita, un presidente del parlamento que es de musulmán sunita, y también, entonces, eso es lo que hay en el Líbano, y también una autoridad por parte, una representación de los chiitas que generalmente la domina Hezbollah. Es decir, que ese gobierno tripartita, por ejemplo, el presidente que es cristiano ordenó al embajador de Irán hace una semana, lo expulsó, los otros dos se opusieron y el embajador de Irán está ahí todavía. No hay forma, o sea, ¿con quién llegó a un acuerdo? Probablemente con los tres, porque definitivamente Israel ahora tiene rodeado, y ayer explotó el único puente que los puede sacar de ahí, a el bolsón más grande de combatientes de Hezbollah en el sur del Líbano. ¿Qué ocurre con eso? Eso ocurre lo siguiente.
es un tema de supervivencia y de intentar que se rescate a esta gente que está ahí. Esta gente que está ahí es la fuerza militar más importante contra Israel en ese territorio. Hezbollah es la más fuerte de todas. Y la guerra por eso se ha extendido durante tanto tiempo. Si se llega aparte de eso, había una precondición para finalizar lo que es la negociación con Irán. ¿Cuál era? Que se terminara o que pararan lo que ellos llaman la guerra de agresión contra Hezbollah en el Líbano. Recuérdate que eso lo han pedido permanentemente y la reunión estaba convocada para mañana sábado en Islamabad. No se va a efectuar, pero la finalización de la tregua, Freddy, es el martes. Es decir, tienen que llegar a un acuerdo. Es el martes. Eran 20 días. De los 10 días. Irán, de los 20, no, 20. Entre Irán y Estados Unidos. Es el martes. El martes. La tregua esta entre Hezbollah e Israel, porque Estados Unidos no estaba participando, son 10 días. 10 días. Eso quiere decir que la semana que viene es la semana de definición de todo. Ya al final de la semana que viene. Exactamente. O comienza la guerra de nuevo o ya se firma definitivamente un acuerdo. Pero hay que saber que en el Líbano gobiernan 3. Y como gobiernan 3, hay que llegar de acuerdo con los 3. Es muy complicado. Cosa más grande, caballero. Son 3 que gobiernan, un gobierno tripartita que hay ahí. Entonces, Freddy Aguas Vivas, los amigos tuyos de la ONU, un relator especial de la ONU, para que le mande saludos, que debe estar viviendo muy bien, se llama Ben Saúl, ha dicho que el patrón de destrucción en el sur del Líbano, lo que afectaba predominantemente a las comunidades chiitas, hablando de quién ha sido afectado, podría constituir una limpieza étnica. El Papa dijo en su reciente dictamen que los tiranos asolan al mundo. ¿Cree usted, Freddy Aguas Vivas, que Israel está aplicando en el Líbano el mismo modelo de Gaza que mencionó el ministro Katz? ¿También es esto una limpieza étnica a cámara lenta lo que se está intentando proceder a hacer? Totalmente, y se ha denunciado pero por muchísimos años, porque hay esa voluntad de Israel. Sin embargo, en la dirección de Netanyahu, de Benjamín Netanyahu, se han acentuado esas aspiraciones porque se han combinado los deseos personales, los intereses personales de Netanyahu, se han combinado con lo que es la política oficial de Israel, porque este señor tiene la necesidad de guerrear, de andar de guerra en guerra, porque tiene serios problemas. Cuando termine este proceso, ni sigue siendo primer ministro de Israel, ni va a poder implementar sus políticas guerreristas. Eso lo lleva a un genocidio selectivo que por demás es una especie de agresión a un segmento poblacional de mucha importancia. Así es, mire señores, estamos ya terminando este bloque de información. Nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el centro de la capital, Freddy, Lincoln con 27, de la isla céntrica del planeta Tierra, Humberto. Así es. Del Ecuador, estamos aquí ubicados. Del centro del Caribe, del centro de América y la galaxia dentro y la galaxia ulterior. Andrómeda y otras galaxias. Y demás, nosotros. Ustedes son hiperbólicos. Hay que sí, que casi más hiperbólicos que Trump somos. Entonces, con esto, señores, nosotros. Solo Trump nos lleva. Solo Trump nos supera en hiperbolismos, en las hipérboles. Nosotros estamos sumamente complacidos. Yo, personalmente, de tener al doctor Humberto Salazar, de tener a Freddy Aguas Vivas, bestseller, autor de letras de la República Dominicana. Pero yo quiero solamente un comentario muy cortito. 10 segundos. No, 10 segundos, yo se lo voy a decir. Me encanta la expresión del Papa León XIV. Me encanta. ¿Cómo fue que dijo de los tiranos? Dímela otra vez. ¿Cómo es que dice ahí? De los tiranos. Que asolan. Los tiranos asolan. Vamos a ver, claro. Los tiranos. Papa, mire, con todo respeto, Donald Trump fue electo por el voto popular. Bibi Netanyahu también fue electo por el voto popular. ¿Quién eligió a los tiranos? ¿Quiénes son los tiranos? El ayatolá de allá de Irán, que no lo eligió nadie. El presidente de China,
que es un partido único. El presidente de Rusia, que usted quizás defiende, ¿quiénes son los tiranos? Porque es bueno saber quiénes son los tiranos, ¿eh? Los tiranos son los que no eligen, no son electos por el voto popular. Atención, Papa.